La situación sin duda lo amerita a nivel nacional, a nivel regional. Se están viviendo horas, algunos dicen históricas, sin duda. Se ha llegado a asumir ciertas situaciones de restricción para la sociedad chilena que en democracia no se conocían. Sin embargo, hay que asumir que en este instante, más que la situación puntual que estamos viviendo y que se marca mucho por el tema de los desórdenes que se pueden evidenciar y que ha sido una verdadera guerra que nos ha entregado la televisión a nivel nacional y los medios de la capital, el análisis que se hace también desde regiones es tremendamente interesante en esta situación y es por ello que hoy en Visión Nocturna, a pesar que teníamos otro tema programado, hemos decidido cambiar la temática y asumir lo que hoy está ocurriendo. Vamos a estar con nuestro centro de noticias de UFRO Medios, de UFRO Radio y UFRO Visión para ir conociendo la realidad que se vive hoy en Temuco particularmente y en la región, pero también vamos a estar conversando con invitados especiales. Y ya tengo a mi lado los estudios de UFRO Medios a Gonzalo Bustamante, quien es académico del Departamento de Psicología, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de la Frontera. Además, tiene posgrados en Ciencias Sociales Aplicadas y magíster en Desarrollo Humano, Local y Regional. Gonzalo, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta jornada especial. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mari Compuche al título de Fachi Emisión. Gonzalo, la realidad de nuestro país indicaba de que algo podía suceder, de que algo se estaba ahí como esta olla hirviendo y en cualquier momento podía explotar, como lo hemos visto en las últimas horas. Yo diría que sí, efectivamente, mirado desde la perspectiva más, por ejemplo, de ciencias sociales, claramente desde hace mucho tiempo que se ha detectado que existen malestares en la ciudadanía que no son detectadas, que no son captadas por el actor político. Incluso podemos decir de que ya a fines de los 90, principios del 2000, la misma Programa de Naciones Unidas para para el desarrollo humano, venía advirtiendo cómo había una sensación, por ejemplo, en esa época, el tema de la seguridad ciudadana, que no se condecía con las estadísticas oficiales de, por ejemplo, de asalto, de victimización, y eso estaba diciendo de que en el fondo en la ciudadanía está instalada una sensación que no se refleja en lo que está percibiendo el actor político, lo que está percibiendo las instituciones de nuestro país. Y en este caso, recientemente, yo diría que lo que ha estado ocurriendo en los últimos días hay que interpretarlo por la vía de que esta alza del pasaje del metro es como una especie de gota, es una gota que rebalsa un vaso mucho más amplio que expresa una gran cantidad de formas de descontento ciudadana por la gestión política, por el distanciamiento del actor político respecto a la experiencia de vida de los ciudadanos y una serie de problemas que tiene nuestro país a nivel político, a nivel social, a nivel económico que yo diría, ninguno de los gobiernos ha enfrentado con fuerza y cuando se ha intentado enfrentar vía pequeños cambios legales, estos no han dado el ancho. Llama la atención esto porque en definitiva, Gonzalo, nuestro país, nuestra historia reciente, nos habla de una dictadura de 16 años en que evidentemente hubo toda una serie de hechos que aún siguen presentes en las familias chilenas y que la clase política no haya entendido y no haya leído, porque claro, cuando se generan estas crisis institucionales, es evidentemente los partidos políticos quienes tienen la mayor responsabilidad. Sí, efectivamente. Yo creo que para las distintas organizaciones de derechos humanos en esta región, pero además en todo el país, precisamente, que se dicte un estado de excepción, que por otro lado haya toque de queda, de inmediato levanta la alarma desde la perspectiva de las vulneraciones a derechos humanos que ocurren en este tipo de situaciones y en nuestro pasado reciente, lo que ocurría durante la dictadura con los estados de excepción, los allanamientos masivos que ocurrían en las poblaciones, desaparecimientos, etcétera. Es un tema de alarma porque, por ejemplo, en un toque de queda es el ejército el que queda a cargo de resguardar la seguridad y el ejército está formado para enemigos externos, enemigos equipados con material de guerra. Y no para dialogar. Y no para dialogar, no para enfrentar temas relacionados con la ciudadanía y, por lo tanto, las posibilidades de violación a los derechos humanos en ese contexto, detención con torturas, apremios ilegítimos o bien
heridos a bala o personas muertas a bala, se hace sumamente preocupante y se hace muy probable que ocurran esas cosas que efectivamente ocurrieron en esta noche. Usted me ha llevado, Gonzalo, a ese tema porque a mí me parece que hay, a lo menos, no sé, me quedó algo extraño con esta salida de los militares y particularmente en Santiago. Nosotros veíamos imágenes donde ubicaban patrullas de 8, 10, 15 militares frente a gente que estaba protestando y tenían que recibir todo lo que tienen que recibir en esa condición sin poder actuar, porque evidentemente ellos no, y ese es el, no sé si compromiso, pero orden que hay del presidente, que ellos no pueden actuar, es Carabineros el encargado del orden y seguridad del país. Exacto, yo entiendo que no hay absolutamente ninguna... Y perdón, a mí me parece más que una provocación. Es que es instalar ahí a los uniformados. Es eso, porque yo no conozco de ninguna información de anoche en la cual haya habido soldados heridos a bala o heridos por material de guerra. Pero si hay 2 civiles. Sí, exacto, y eso que proviene, hasta donde yo entiendo, proviene de las fuerzas de orden. Entonces, en ese sentido, lanzar al ejército, y como bien decías, los medios de comunicación tienden a mostrar esto de la perspectiva solo de las situaciones de violencia que grupos minoritarios ejercen quemando cosas, quemando propiedad privada, y dando como esta connotación de guerra interna a estos hechos, que en el fondo son más bien una protesta ciudadana, parece excesivo, y un poco a mí mirado desde una perspectiva de qué racionalidad, qué mentalidad de gobierno hay en esto. Me llama la atención cómo el gobierno tiene tan pocas, tiene una visión de alternativas tan estrechas para resolver un problema político, un problema social que deriva en problemas políticos y termina utilizando la fuerza en lugar de negociación, diálogo, eso. Claro, a mí también me queda esa sensación de que algo ocurrió, hubo un tema ahí en que el gobierno quedó entre la espada y la pared, en el sentido de no saber actuar, quedó con muy poco margen de juego, porque en definitiva, ¿qué es lo que sería lo normal? Haber hecho una señal política de convocatoria a todo el mundo político y decirle, aquí están los temas, estos son los que no se resuelve, porque en Chile tenemos una situación muy rara, Gonzalo. El gobierno dice que la oposición no lo deja avanzar y la oposición dice que el gobierno no pone los acentos en los temas que la gente necesita. Entonces, ¿quién dice la verdad en todo esto? Buen punto. Yo llamo la atención, no me acuerdo, leía en la mañana en la prensa la nota de alguien, no estoy seguro si era el periodista Matamala, donde en el fondo una de las cosas que criticaba, el gobierno sí tuvo la opción de no llegar a esta situación, pero la tuvo mucho antes. Y hay un problema que, entre otros, que ha habido es tecnocracia, el gobierno desde la perspectiva técnica, de cómo esto se resolvió a través de planillas Excel, donde fueron calculando cuánto aumentar, cuánto no aumentar de estos pasajes, pensando simplemente en criterios como económicos, pero desde esa perspectiva técnica no lograron prever que la ciudadanía esto lo iba a sentir como una gota que rebalsaba un vaso mucho más amplio. Entonces ahí hay una falla que tiene que ver incluso antes de la medida, de cómo se toman decisiones de este tipo desde una perspectiva sumamente técnica, relegada a una oficina o un espacio de 4 paredes, sin diálogo con la ciudadanía, y una vez que el conflicto se gatilla, tampoco hay diálogo con otros actores políticos con la ciudadanía. Y por otro lado también, la relación entre gobierno, oposición, en la cual el gobierno en ciertas decisiones legales no tiene mayoría, por lo tanto tiene que entrar a dialogar, a negociar, y eso también da la posibilidad de márgenes de diálogo, pero que en la práctica en nuestro país se encuentran bastante estancadas. Y con una oposición también dividida, digamos. Sí, claro. Y esto también, en este fenómeno que estamos viviendo en el país, hay que compartir la idea que él dijo, que se trata de algo inorgánico, pero que ha tenido una coordinación nacional increíble. Hoy día el país en general está en sintonía de lo que se está pidiendo. Pero, a mi juicio, la problemática es con quién conversamos, porque ya el presidente dijo, ya, está bien, no va el alza del metro, pero eso es todo, porque en definitiva aquí se ha asumido también el tema de la necesidad de mejorar la educación, la salud, el trabajo, la condición de las pensiones, no más AFP. Entonces hay una serie de temas, ¿y con quién los conversamos, Gonzalo?
Exacto. Bueno, yo creo que ahí hay, por un lado, todo el diálogo y negociaciones que debe haber en el actor político, pero yo creo que es esencial también el diálogo con la ciudadanía, dado que el actor político tampoco es representativo, claro, de las sensibilidades ciudadanas. Por ejemplo, hace pocos días atrás, en esta misma región se sacó a remate el río Renaico. Río que es una fuente, un cauce importante de la región y que delimita la frontera entre la Araucanía y la región del Biobío, y se saca remate donde cualquiera que tenga más dinero puede comprarse un río. Entonces, la ciudadanía se oponía a eso porque está asociado también a distintos proyectos en esta región. Y eso es completamente fuera de la mirada gubernamental y aparece como natural que se pueda poner a remate un río en esta región. O han habido situaciones como, por ejemplo, cosas que a mí me ha tocado conocer un poco más directamente. Por ejemplo, el reciente aprobación del proyecto Hueñivales, que afecta a comunidades tanto indígenas como comunidades locales en el sector de Curacautín, y en la cual la ciudadanía claramente se ha manifestado en contra, pero tenemos una legislación ambiental que es bastante sorda a la sensibilidad social. Es una legislación ambiental que en teoría, en algunos discursos aparece como desarrollo sustentable, pero que en la realidad los aspectos sociales no son abordados. Entonces, tenemos esas situaciones. Tenemos, por ejemplo, en nuestra región los conflictos con las forestales entre comunidades mapuche, pero también comunidades no mapuche, que nos lleva también a la crisis hídrica, y son todas situaciones que se llevan arrastrando ya décadas y que todavía no hay respuesta y en la cual la ciudadanía claramente siente que no es escuchada. Entonces el distanciamiento que se produce entre ciudadanía y actor político se hace cada vez más abismal. Y ante ese abismo de la distancia entre el actor político y la ciudadanía, finalmente el gobierno acude a medidas que son más bien de represión, que son más bien de orden, como una manera de resolver un problema que es más bien de tipo social político. A mí me parece que, en definitiva, es un tema que hasta hace 48 horas o algo más era más fácil de resolver ahí que resolverlo hoy día. Y insisto por el tema de la contraparte, porque me da la sensación que lo que hoy se mira con este tipo de manifestaciones y donde está apuntado el centro del rechazo es al gobierno y al mundo político en general. Y aquí, ojo, no se escapa ni la izquierda ni la derecha. Están todos los partidos cuestionados. Sí, exacto. Yo creo que atraviesa a todos los sectores políticos, al menos tradicionales, de gobierno por un lado, pero por otro lado también de oposición, que también ha estado bastante desunida últimamente. En definitiva, yo creo que si el problema real para la ciudadanía tenía que ver solo con el tema del pasaje, una vez que el gobierno anuncia que ya no hay alza de pasaje, esto habría parado. Pero, de hecho, han continuado las manifestaciones, hay llamados a continuar las manifestaciones porque, en el fondo, el problema es mucho más amplio. Ahora, si el problema era solo del pasaje, eso no explica por qué las demás regiones se sintieron afectadas, a pesar de que sí hay una conexión, dado que igual nuestras regiones subvencionan parte del sistema de transporte de Santiago. Pero porque, un poco una explicación más amplia, es porque esto está mostrando un descontento mucho más amplio, que era lo que conversábamos hace poco. Como bien dices, el tema de las pensiones, el tema del territorio, de la crisis hídrica, la crisis climática, las necesidades del mundo juvenil, la necesidad del mundo indígena, etcétera, que no han sido resueltos y que cada proyecto de ley que ha intentado resolverlo, en el fondo han sido soluciones sumamente superficiales y a veces incluso regresivas. Para quienes se suman a nuestra transmisión en conjunto de UFRO Visión y UFRO Radio, estamos en un especial de Visión Nocturna analizando, comentando los hechos que afectan al país y que naturalmente también la Araucanía no es la excepción. Para comentar, el WhatsApp más 569-7141-5007. Ya estamos viendo imágenes de cómo amaneció Temuco luego de la situación vivida anoche. Reitero, WhatsApp más
569-7141-5007. Y ya ustedes ven, se aumenta nuestro panel. Quiero agradecerle a Jorge, estaba en el almuerzo, se vino para acá. Gracias por estar con nosotros. Jorge Romero, ex dirigente del Partido Socialista, hoy integra un nuevo referente regionalista y que ha estado con nosotros en otras oportunidades y que hoy gentilmente ha querido acompañarnos. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Muy bien, preocupado que me hayan sentado a la derecha, sí. Bueno, mire, hoy día, como lo decía, lo conversábamos con nuestro invitado, con Gonzalo, tanto la derecha como la izquierda lo está muy bien mirada desde el punto de vista ciudadano. Estamos revueltos, todos en el mismo lodo, como dice el tango. Como dice el tango. Hola, Gonzalo. Hola, Jorge. Sí, qué bueno. Bueno, conocido de ustedes. Pues. No, más que conocido. ¿Ah? Eso es interesante. Más que conocido, Gonzalo es un gran amigo. Tengo un gran cariño por él. Igualmente. Sí. Jorge, analizábamos este tema y evidentemente llegamos a la conclusión, cuando hay tanto tema social solamente pendiente, no vamos a hablar de la investigación, de la científica, todo eso, pero tema social nomás, pendiente, que la gente hoy día lo ha puesto arriba de la mesa. La forma ya la vamos a comentar. Pareciera que los gobiernos en democracia no han hecho la pega. Mira, yo creo que hoy día lo que la ciudadanía evidencia es que aquí se ha roto el pacto. ¿Qué pacto? Se rompió el pacto de convivencia. Es decir, cuando vienen unos señores de mucho dinero y evaden y roban, y nos roban a todos nuestros impuestos, porque no es que le roban a otro privado, sino que nos roban a todos nosotros miles de millones de pesos, y las sanciones que tienen que ir a una clase de ética, y cuando un muchacho se salta un torniquete del metro para eludir 830 pesos y se le amenaza con que le van a quitar la tarjeta, ¿cómo se llama? La de transporte escolar, le van a echar del colegio, lo van a tomar preso, le van a aplicar todas las penas del infierno. En ese momento se rompió el pacto porque la cancha se puso desigual, evidentemente desigual. O sea, hay unos que van corriendo con la pelota siempre en bajada y hay otros que van siempre con la pelota para arriba. Y eso es lo que hoy día está sobre la mesa. Si uno cree que esto se resuelve solamente parando el alza de los precios, está profundamente equivocado. Aquí se rompió el pacto y esto, los jóvenes lo dijeron el año 2011. Cuando salieron a la calle, dijeron el pacto está roto. La Constitución, que es la casa que nos debiera reunir a todos, esa Constitución consagra una cancha de pareja, irregular. Aquí hay unos que nacen con la ley de con la beneficio. ventaja, ¿ya? Que nacen con la ley de la ventaja, y otros que nacen, ¿no es cierto?, con el -4, -5, -6, ¿ya? Es decir, tienen que escalar toda la vida para llegar a un 0, mientras otros parten con la ley de la ventaja. Esa sociedad desigual es la que hoy día ha reventado. Y quienes creen que esto se arregla tomando una medida por aquí, corrigiendo una medida por allá. Por ejemplo, yo me enteré que hoy día se habían convocado los parlamentarios para sesionar a las 4 de la tarde. Así, oiga, y van en auto, ¿eh? Porque no tienen avión. Pero yo decía, pues esos caballeros son parte del problema. Claro. Esos caballeros no son parte de la solución. Es decir, seguir conversando los mismos con los mismos no tiene mucho sentido. No va a encontrar la solución. Y además, a mí me llama la atención que las últimas horas usted le pregunta al parlamentario del sector que sea, pero dice, estamos disponibles para el diálogo, para la conversación, póngannos tiempo y hacemos lo que hay que hacer para superar este momento. Pero ¿por qué no se hizo en su momento, en su instante? Bueno, efectivamente. Yo creo que han habido, desde la transición a la democracia, desde el regreso de la instancia democrática después de la dictadura, nos encontramos con una transición enmarcada, una transición que tenía márgenes relativamente estrechos para desarrollarse y en el cual la expresión de la ciudadanía, la verdad es que quedó bastante tapada. Por una parte de la ciudadanía que luchó contra la dictadura en los 80 pasó al aparato gubernamental, pero la otra se desactivó y de alguna manera quizás se presupuso que la concertación iba a ser un cauce de aquellas sensaciones, sensibilidades ciudadanas, pero con el tiempo se fue distanciando. La parte que a mí me toca trabajar más desde la perspectiva académica tiene que ver con la relación con el mundo indígena y claramente a fines de los 90 con Ralco, por ejemplo, la central Ralco, el bypass Temuco, la carretera de la costa, que todas afectaron a comunidades mapuche, rompió el pacto que se había dado el año 89, los acuerdos de Imperial, y pacto que jamás se logró recomponer. Y las crisis que hemos tenido todos estos años, los conflictos que hemos tenido, tienen una especie de punto de inicio en eso.
Y la relación entre ciudadanía y mundo político ha sido cada vez más distante y los jóvenes de hoy en día claramente no tienen un vínculo y la expresión de rechazo, o sea, ya no es indiferencia, es rechazo intenso hacia el mundo político, hace que no participen en formas formales de política, que en este caso la posibilidad de reconstituir esa posibilidad de diálogo entre sociedad civil, mundo político, se hace cada vez más difícil. Así que el panorama es complejo. Yo en eso creo que hace falta un cambio de switch, hace falta un cambio enorme de cómo se resuelven los problemas políticos en este país, pero justamente como han habido confianzas rotas, pactos rotos, va a tomar tiempo el que esto se produzca. Bien, voy a volver con Gonzalo y con Jorge para ver precisamente cuál es la mirada que tienen ellos al fin de poder recomponer esta situación de la sociedad, y porque hay balances que se han entregado hoy día. Se habla de 50 eventos graves de violencia solo en Santiago, que son quemas y saqueos, 7 buses incendiados en la región metropolitana solo en la tarde de ayer, 8 estaciones de metro quemadas, 2 mujeres muertas y una herida luego de un saqueo y quema de supermercado en San Bernardo, 2 lesionados a balas en el límite de la comuna de La Pintana, 625 personas detenidas, 294 infracciones al toque de queda. ¿Qué ha pasado en la Araucanía? Habló hace algunos minutos el intendente Jorge Atton, y pasemos a revisar lo que nuestro centro de noticias logró, precisamente el de las expresiones del jefe del gobierno en la Araucanía. Y como el general Marcelo Araya. A ver, un resumen rápido respecto a la situación de ayer. Ayer y anoche tuvimos 16 eventos en toda la región, donde los más relevantes, diría yo, son los de acá en la ciudad de Temuco, con un saqueo a la estación de servicio Copec y al Pronto Copec, que está en la avenida Alemania, y también roturas de las oficinas comerciales de la empresa Sura. Lo segundo, un incendio parcial de las graderías de la Media Luna de Ercilla, que fue controlada rápidamente por bomberos, y hechos también de violencia inusitada en Pucón. En Pucón se apedreó las oficinas municipales con roturas de vidrio. Estuve en contacto en la mañana con el alcalde, por lo tanto, claramente, como toda la situación, nosotros condenamos fuertemente estos hechos que tienen carácter de delito. Aquí nosotros vimos en el día de ayer 2 situaciones. Es muy entendible las protestas y por de alguna forma el descontento social que se pueda manifestar, es absolutamente entendible, incluso podemos empatizar con él. Pero lo que no podemos entender y condenamos enérgicamente es exactamente los hechos de pillaje, de vandalismo, de destrozo en la ciudad. Favorablemente, como digo, la situación no fue tan grave como lo que hemos visto en otras regiones, pero igual nuestras fuerzas policiales, nuestros carabineros, la Policía de Investigaciones están preparadas. Quiero agradecer y hacer un reconocimiento público a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, en particular a Carabineros, por el trabajo que hicieron el día de ayer. Estuvieron prácticamente toda la tarde controlando el orden público en la ciudad de Temuco, como también en otras ciudades de la región. Nosotros vimos ayer un grupo de familias, en forma espontánea, manifestándose en la Plaza de la República, incluso en el sector de Prat con Claro Solar, donde eran familias que estaban manifestándose en forma tranquila y pacífica. Y después vemos un grupo de desarmados que lo único que hicieron fue agredir a Carabineros y después, cuando se retiraban, hacer barricadas y hacer daño a la propiedad privada, que fue el caso que planteamos acá en Temuco, lo mismo que en Pucón y lo mismo que en algunas otras comunas. El general González va a entregar el detalle completo respecto a las personas detenidas, pero sí les puedo informar que tenemos 40 detenidos en la región, de los cuales 22 son en Cautín. Tenemos 15 personas detenidas en Pucón por los hechos de violencia y 1 en Malleco. Estas personas están pasando a disposición de los tribunales, por lo tanto fueron formalizados. El general les va a entregar
el detalle. Tenemos 8 carabineros lesionados, 1 menos grave y el otro, los 7 restantes con lesiones leves. El alcalde también va a entregar la información en detalle. Él estima que el daño a todo lo que son las señaléticas, semáforos en la ciudad, son del orden de 150 millones de pesos en la ciudad de Temuco. Por lo tanto, esa información es la que podemos comentarle. Quiero hacer dos cosas. Perdón. Hay un herido que está... Vamos a entregarle información en detalle al general González respecto a la situación de los heridos y todo lo que significa. Pero sí quiero hacer 2 llamados respecto y dos informaciones. Las clases en la enseñanza básica y media en la región no se suspenden, siguen normalmente. A las 15 horas el CEREMI de Educación, don Juan Luis Salinas, va a informar o consolidar la información respecto a la educación superior, porque ya la Universidad Católica informó que no suspendió las clases los días lunes y martes, pero yo prefiero que el CEREMI, una vez que tengo la información completa del resto de la universidad y los institutos, informe oficialmente. Pero reitero, las clases de enseñanza básica y media en la región no se suspenden. Bien, ahí estaban las expresiones del intendente Jorge Atton. Solo decir que seguramente fue algún momento ahí del intendente, pero yo tengo un comunicado de la Universidad Católica de Temuco que dice que junto con lamentar los hechos de violencia acontecidos en el país, ha resuelto suspender las actividades académicas administrativas de mañana lunes 21 de octubre en todos sus campos con el propósito de resguardar la seguridad de los miembros de la comunidad. También la Universidad de la Frontera, ante la compleja situación que se encuentra viviendo nuestro país, la rectoría de esta Casa de Estudios Superiores ha considerado necesario suspender las actividades académicas y administrativas para el lunes 21 de octubre en sus campos de las ciudades de Temuco, Angol y Pucón, con el fin de cautelar la integridad de nuestros y nuestras estudiantes académicas y administrativas, dice la rectoría de esta Casa de Estudios Superiores. Y entiendo que las otras universidades también han asumido la misma decisión de suspender sus clases el día de mañana. Le cuento que estamos en esta emisión en vivo, en señal abierta 38.1, 38.2 del canal de la Universidad de la Frontera en Ufrovisión, canal 48 Telefónica del Sur, para usted que quiere seguirnos a través del cable, y estamos por Facebook Live, y también usted puede participar por el WhatsApp más 569-7141-5007 para entregar sus opiniones. Y naturalmente en UFRO Radio 89.3 también usted puede sintonizarnos para seguir la conversación que a esta hora tenemos con nuestros invitados especiales. Jorge, quedó pendiente esta idea que, ¿cómo buscamos? Ya está claro el panorama, sabemos lo que ha pasado. Esperamos que en materia de acción violenta se calmen los ánimos, pero hay que recomponer esto. A las 4 de la tarde se reúnen los parlamentarios. A las 4 de la tarde se reúnen los parlamentarios. Veremos cuál va a ser el aporte que ellos van a hacer a este conflicto. A ver, yo creo que aquí un error que no se puede cometer es delincuenciar la movilización social, ¿ya? El derecho a la manifestación, el derecho a la protesta, el derecho a movilizarse, es un derecho que debe estar consagrado, ¿no es cierto? Y es más aún que el Estado debe garantizarlo, porque es la manera de que tiene para medir en su termómetro qué es lo que está ocurriendo. Yo esto lo quiero decir, yo pertenezco a una generación mayor, probablemente que ustedes dos que están acá. Yo quiero decir lo que a mí me produce mucho dolor, volver a ver que nuevamente los poderosos de este país vuelven a utilizar a los militares para resolver sus fines particulares. Porque aquí el tema de fondo que hay es la protesta ante tanto abuso y ante tanta injusticia. Y ese no es un tema que lo tienen que resolver los militares. Los militares tienen una función dentro del Estado, que uno puede compartirla o no. Yo soy un pacifista, a mí me encantaría vivir en un país sin ejército, pero entiendo que la función del ejército y de las Fuerzas Armadas es defendernos de amenazas exteriores. Acá no hay ninguna amenaza exterior. Acá la amenaza es interior. El que ha provocado el conflicto está dentro de nuestro país. Son los abusadores. Entonces, perdón, el Poder Ejecutivo le ha pasado a las Fuerzas Armadas que resuelvan un problema que no tienen nada que ver. Si este es un problema político y social. Entonces aquí lo que tienen que hacer, hoy día tienen la tremenda oportunidad los actores políticos para reivindicarse ante la ciudadanía.
tienen la tremenda oportunidad. La vida les ha dado una oportunidad que no se la han ganado por ningún lado. Y ellos lo que hacen es desmerecerla y se la entregan a las Fuerzas Armadas. Esto es lo mismo que nos pasa en la región. Los de la región somos expertos en esto. Ya, por lo que señalaba Gonzalo, antes que yo me incorporara al panel lo escuchaba, que es el problema de fondo. Aquí se rompió la confianza en la región porque el conflicto que el Estado chileno tenía con el pueblo mapuche, en vez de darle el tratamiento político adecuado, se lo entregó a Carabineros. Y Carabineros no está hecho para resolver problemas políticos y sociales. Carabineros, y la función que tiene que cumplir es que justamente esta protesta social no se transforme, ¿no es cierto?, en un espacio donde cualquiera hace lo que quiere, ¿ya?, y que justamente ataque y destruya, ¿no es cierto?, los bienes que nos pertenecen a todos. Esa es la función que tiene que ocurrir. Hoy día en la mañana me contaba una dirigente del sector del Portal San Francisco, por ejemplo, que habían saqueado 3 negocios. Entonces ella me decía, ¿y los políticos dónde estaban? Yo decía, los políticos le pasaron recursos a Carabineros antes para que fuera a prevenir esa situación. La pregunta es, ¿dónde estaba Carabineros a esa hora? ¿Cuál es el tiempo de reacción de Carabineros? Carabineros tiene que combatir el delito. Y los políticos tienen que hacerse cargo de los problemas políticos y sociales. Y aquí estamos enfrentados a un problema político-social en donde hoy día la línea política, miren qué paradójico, lo está dando un general. Hoy día en la mañana hablaron 3 ministros y un general. Y fíjate que la clase de elección política la dio el general. Entonces, si no ordenamos a los actores en esto, no vamos a encontrar una solución. ¿Ya? ¿Dónde ha estado el presidente de la República en estas últimas 24, 48 horas? Lo último que nos enteramos fueron 2 cosas, que se había ido cuando ardía Santiago por todos lados. Cumpleaños del nieto. Estaba él, mira cómo se cruzan las cosas, estaba en Rumanía, ¿ya? Mientras ardía Santiago, él estaba en Rumanía comiendo pizza, una analogía ahí con Nerón. Y luego, para instalarse frente a los micrófonos y anunciarnos de que él se salía del problema y le entregaba el problema a los militares. Esas son las 2 intervenciones que ha hecho. No, señor, aquí la gente que tiene la responsabilidad política, que asuma las responsabilidades, no le entregue las responsabilidades a otros. Va a ser cada vez más complejo, porque ¿con qué actores van a conversar? Así es, estamos a esta hora en nuestro panel de Visión Nocturna, edición especialísima, con además un especial de prensa, Jorge Romero, dirigente de la Federación Regionalistas Verde Social, que está con nosotros. Y además Gonzalo Bustamante, académico de la Universidad de la Frontera. Quiero darles inmediatamente, pero sabe que el WhatsApp lo tengo lleno. ¿Puedo complementar? Sí, pero yo voy a aportar un poco más con esto. Me llega una foto de una niña con gente que seguramente ayer estuvieron en la marcha. Dice, me paso todo el día en el jardín, mientras mamá la suda por 300.000. Exacto. Parte del problema social. Claro. Exacto, ¿Sí? sí. Gonzalo. Yo quería un poco complementar el comentario de Jorge en el sentido de que si hago un rápido ejercicio medio académico de analizar lo que dijo el intendente, si me quedo con la semántica, si me quedo con los datos que él va dando, ya me va configurando un escenario de la violencia que hubo y todo. Pero si me quedo con lo pragmático, es decir, con las intenciones que hay, en el fondo es un poco lo que dice Jorge, cómo no se refiere en ningún momento al fondo. En todo el balance que hace. No aparece cuáles son las razones de este descontento, cuáles son los problemas que tiene la región, que tiene el país, sobre los cuales la ciudadanía se está levantando. Y el problema es que eso lo vemos como una constante en el gobierno, no solo regional, sino que también nacional, que nos lleva a mirar este tema como solamente un tema de violencia y en el cual, en rigor, las personas que han estado ejerciendo alguna forma de la violencia que a ellos les preocupa son grupos minoritarios, pero la otra violencia, la violencia estructural, no está mirada, no está abordada, no está tematizada y es justamente la base, como dice Jorge, del descontento. A mí me gusta utilizar una especie de analogía, de giro que hace un autor antiguo, un psicoanalista de los años 30, austriaco, que se encuentra con una Europa dividida, con sublevaciones, con revoluciones, después de la Primera Guerra Mundial, y que son la antesala de la emergencia del fascismo y del nazismo en Europa, previo a la Segunda Guerra Mundial. Y él se pregunta, pensando en estas rebeliones de la población, que la pregunta no es por qué la gente se levanta contra estas condiciones de vida, sino que la pregunta es ¿qué le pasa a la gente que no lo hace? Y entonces acá un poco, para mí la pregunta no es preguntarnos por qué hubo gente que se levantó dado la medida de los 30 pesos de la alza del metro, sino que la pregunta es ¿qué le pasa a la población que no se está
manifestando, que no está movilizándose cuando tenemos el agua, una situación de crisis en esta región, reconocida por documentos prestigiosos que muestran que esta es una de las regiones más vulnerables en el tema del agua. Tenemos la situación de la AFP, las condiciones de pensiones, donde la inmensa mayoría de los jubilados están en 180.000 pesos. ¿Por qué no la gente no reacciona ante eso? Y ahí está pasando algo un poco. ¿Qué le pasa a la población, a la subjetividad de esta población? Y las vías de respuesta, digamos, son múltiples, pero ahí están pasando cosas que yo creo que aquí se dejan de manifiesto y las cuales tenemos que ir revisando. No está claro qué va a seguir ocurriendo, pero claramente aquí se ha destapado un descontento mucho mayor. Wilhelm Reich, ¿no? Wilhelm Reich, exacto. Psicoanalista, marxista de los años 20, 30, que aportó miradas alternativas en pensamiento social, que me parece que es sumamente relevante remirar lo que él dijo en ese momento. Todo apunta a refundar Chile. Sí. ¿Podría ser eso? O sea, mira, yo... porque la verdad se ve complejo el panorama. Sí, mira, yo creo que los países tienen que saber leer sus momentos de oportunidades, ¿ya? Y sus líderes, la gracia que tienen es que hacen la lectura correcta y canalizan, ¿no es cierto?, ese momento. Yo siento que hoy día nosotros, dentro de esto, tenemos una falta de liderazgo, tenemos un problema, ¿no es cierto?, de a quién le creemos. O los liderazgos están absolutamente ya ¿A quién sin le creemos? capacidad de validación. El tema es a quién le creemos en este contexto donde lo que se ha instalado es la desconfianza, en donde tenemos... quiero cometer una infidencia. En la mañana nos whatsappeamos con Miguel Ángel por un concepto que a mí me hace mucho sentido, que me gusta mucho, cuando usan la expresión de la clase política. ¿Ya? Porque yo le comentaba... Lo iba a mencionar eso, Sí, porque aquí lo va a fundamentar el comentario que me hizo. Yo le comentaba a él de que no hay un concepto más marxista que referirse a la clase política. Es decir, en la definición de Marx, una clase es un grupo humano que se configura para sí porque tiene intereses propios. Y eso es lo que pasa en Chile, que aquí, o sea, pasamos de a lo mejor de tener una élite política que podía ser diversa, que era una élite y era diversa, pasamos a tener una clase que además es élite, pero que tiene intereses propios, que ellos se juntan, hoy día se juntan a las 4 de la tarde para debatir sobre sus intereses y ver cómo sus intereses ya encajan con los intereses del resto de la ciudadanía en un mandato que ingenuamente nosotros se los hemos entregado a ellos, ¿ya? Entonces, hoy día estamos en un punto de crisis. La ciudadanía, ¿no es cierto?, espontáneamente lo que ha puesto sobre el tapete, ha dicho, mire, este modelito, que, ¿cómo fue que dijo el presidente? El oasis de la tranquilidad en Latinoamérica, no era tal. Aquí había una olla de presión, ¿ya? Y que con una cosa que en un principio fue ninguneada, fue mirada en menos, ¿no es cierto?, de estos niños que se saltaban los torniquetes, que abrían las puertas y que le decían a la gente, si aquí todos evaden, evada usted también. Evaden los impuestos, evaden los compromisos, evaden los programas, todo se evade, ¿ya? Se evade el control de las platas públicas y así tenemos, ¿no es cierto?, el milico gay, el Paco gay, una cosa pero que es brutalmente escandalosa. O sea, lo que ha ocurrido en Santiago se paga con 1/3 de uno de los escándalos económicos que ellos han realizado, o sea, para poner las cosas en su lugar. Eso está en crisis. Jorge, perdón. Y los momentos de crisis, los países, en los momentos de crisis tienen la oportunidad o se sumen en esa crisis y se pierden allí o utilizan la crisis para salir hacia adelante. Ese es el desafío que tenemos hoy día nosotros. Le iba a decir si usted hizo este panfleto, porque dice una auditora que no tengo su nombre, me manda la foto, dice, no es el metro, es salud, es educación, es pensiones, vivienda, es el sueldo del parlamentario, es el aumento de la luz, es el aumento de la benzina, es el robo de las Fuerzas Armadas, es el perdonazo al empresariado. Es la dignidad de una sociedad. No lo hice yo, pero lo suscribo plenamente. Sí, también. Lo suscribo plenamente. Claro, los términos que estaba diciendo se lo suscribo plenamente. mostran muy reflejados en eso. Y quiero referirme aquí a un tema de qué es lo que ha puesto en crisis esto. Primero, que nosotros tenemos una constitución que estableció un rol del Estado que es anómalo. Los Estados deben garantizar los derechos y no solo financiarlos, ¿ya? O sea, no es posible que a mí el Estado me diga, mire, yo le garantizo el derecho a la educación a usted porque yo dispongo de una subvención para que usted mande a su hijo a estudiar. No, los derechos el Estado debe garantizarlos en su ejecución,
el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a una pensión digna, el derecho a un transporte digno. Eso lo debe garantizar el Estado. No debe también en esto desentenderse, decir yo recaudo los impuestos y yo se los paso a los empresarios para que usted me ejecute los estados, perdón, para que me ejecute los derechos. ¿Qué es lo que ocurrió con eso? Que tuvimos un Estado que manejaba grandes cantidades de subsidios, tenemos un Estado que maneja grandes cantidades de subsidios, entonces esta idea de ir a saquear el Estado pasó a ser un tema atractivo. Y eso fue lo que llevó a estos niveles de corrupción y a estos niveles de desequilibrio. Lo del metro, y que queda la sensación que no ha pasado nada. Exacto. Mira, lo del metro es tremendamente injusto porque allí hay una convergencia de una empresa estatal con servicios subvencionados por el Estado. Y resulta que el que hace la política del Estado, que es el metro termina subvencionando, financiando a los privados, y los que se llevan las utilidades son los privados. Utilidades que generamos nosotros. Absolutamente, todas las regiones del país pagan el metro. Entonces, mire, yo no voy a entrar en la discusión hoy día si nosotros si vamos a resolver el camino hacia el capitalismo o hacia el socialismo. Lo que yo creo que hoy día sí estamos en condiciones de decir, mire, construyamos un país donde por lo menos el abuso sea escandaloso, el abuso nos llame la atención, el abuso sea penalizado. ¿Ya? Y aquí el abuso no se ha penalizado. Aquí se coludieron los de los pollos, se coludieron los del confort. Aquí Penta se dedicó a financiar la política, tiene una bancada parlamentaria. Soquimich tiene otra bancada parlamentaria. Corpesca tiene una bancada parlamentaria. Los carabineros, que es una institución respetable, entre comillas, yo tengo un historial ahí medio complejo con ellos, pero puedo asumir de que la mayoría lo entendía como respetable. Mire, hoy día la gente les dice en su cara, ¿pero qué me viene a llamar la atención a ustedes? Si ustedes se robaron la plata de todos nosotros. Lo del ejército es vergonzoso. Entonces, eso es lo que tenemos que sanear, porque un país no puede vivir cuando sus instituciones están permanentemente en juicio crítico de la población. Se ha perdido el pacto social, aquí se ha roto y hay que construir, efectivamente hay que refundarlo en un nuevo pacto social. Bueno, por WhatsApp me dicen INACAP, IP Chile, Santo Tomás, Universidad Autónoma, ya enviaron comunicado de suspensión de clases para el día de mañana. Me dicen ¿cómo es posible que no se suspendan las clases de educación básica y media? Todas las universidades ya lo hicieron. Ustedes, si quieren comunicarse con nosotros, estamos en directo. El más 569-7141-5007 es nuestra comunicación directa a través del WhatsApp. Gonzalo, yo quisiera también aportar cuando hablamos del desprestigio de las instituciones en nuestro país. Claramente la Iglesia no ha estado ajena de esto. Y no es menor, porque evidentemente representan lo que significa el espíritu que va moviendo, que va señalando cómo las personas pueden actuar en sociedad. Sí, bueno, sí, efectivamente. Ahora, en eso también uno tiene que mirar la tendencia de las sociedades modernas en el sentido de la separación entre Estado e Iglesia. Y donde formalmente hay una cierta separación Estado e Iglesia, pero en que en la práctica en este país la Iglesia ha seguido teniendo un rol activo sumamente fuerte para influir en proyectos de ley, en decisiones por ejemplo, educación sexual. En los jóvenes, esa lectura de que el aumento de los contagios VIH en nuestro país efectivamente tienen que ver con la falta de educación sexual en los liceos, dado que los sectores políticos más aliados de la Iglesia Católica, sobre todo católica, no es la única, se negaron a la posibilidad de educar a los jóvenes en este país, por ejemplo, en educación sexual, lo que habría ayudado a prevenir el contagio de VIH. Entonces, eso, más todos los escándalos de abusos sexuales que han atravesado la Iglesia en este país, pero además en todo el mundo, ha hecho que efectivamente ha perdido credibilidad, ha perdido como una capacidad de influencia, pero eso no se ha perdido completamente, digamos. Hay muchos proyectos como la ley del aborto, las 3 causales de aborto, donde la influencia era todavía enorme. Ahora, en esto, efectivamente, yo creo que la Iglesia está en una etapa de reconstitución. Se la jugaron por que el Papa Francisco fuera una nueva visión, que diera una nueva mirada, pero los países del Cono Sur, como Uruguay, Argentina, Chile, a nivel latinoamericano se reconocen como los países de menor adhesión
a la iglesia. Yo creo que esa es la tendencia que se va a seguir observando. Quizá en eso yo lo que me preocuparía en el caso chileno y en el caso latinoamericano, más que la influencia de la Iglesia Católica, es la influencia de las iglesias evangélicas, en las cuales su influencia sobre lo político es mucho mayor aún y con mecanismos mucho más complejos de develar todavía. La doctrina es más fuerte ahí. Ahí hay una doctrina mucho más fuerte y políticos que responden mucho más a la iglesia, en este caso evangélica, que a sus respectivos electores. Y un poco cosas que se observan en el contexto brasileño, en el contexto de las elecciones de Bolsonaro, donde la iglesia evangélica ha tenido una mucho mayor capacidad de influencia actual que lo que está teniendo la Iglesia Católica, que está con un desprestigio enorme. Y ahí yo creo que también hay que prestar bastante atención. Particularmente en la Araucanía, donde la Iglesia evangélica ha tomado bastante... Es gravitante. Es gravitante. Bueno, comienzan también a aparecer barras de nuestros panelistas. Toda la verdad lo que plantea Jorge Romero, dice una de nuestras auditoras. Mi hija debe ser. Este país era una burbuja, un espejismo que hoy reventó y desapareció. ¿Qué más hay? Otros temas me dicen que están... la gente no se manifiesta por miedo a la policía y los militares, no porque no quiera. No entregan confianza ni seguridad. Escuchaba ayer al presidente nacional de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, quien decía que estos climas, estas condiciones dan el pie, como que preparan la cocina perfecta para que aparezcan liderazgos, populismos y gente que en verdad con un mensaje rápido, fácil, pudieran entregar soluciones que en definitiva no van a ser las que Chile espera. Hoy día la solución que este país está viendo es populista. Aquí lamentablemente el presidente escuchó a la franja populista de sus aliados. Hoy día lo que se ha impuesto es la combinación de Kast y la señora Risenberger, ¿ya? Es decir, ante la demanda social, mano dura. Y eso es lo que hoy día estamos viendo. El problema que hay en esa solución son los costos humanos que hay detrás de eso, es el trauma social, pero además es que no encuentran solución. No tienen solución. Si la violencia no va a reemplazar a la política. La política debe ser el acto permanente de la conversación, del entendimiento, del diálogo, pero ojo, con los actores incumbentes, ¿no? O sea, yo no puedo salir aquí a conversar con los que a mí me conviene conversar y dejar fuera a los que me están planteando el problema o los que están viviendo el problema. ¿Cómo construimos representación, por ejemplo, de los millones de personas hoy día que tienen una pensión miserable? ¿Cómo construimos representación de los miles de personas que se han sentado este año en la sala de espera del hospital regional nuestro y que han sido atendidos después de 24 horas? ¿Cómo construimos representación de esa gente? ¿Cómo traemos el malestar que ellos tienen? ¿Cómo traemos el malestar de aquellos niños y jóvenes, ¿no es cierto?, que hoy día están accediendo a una educación que no les está dando ninguna posibilidad en la vida? ¿Cómo accedimos a la representación de aquellos trabajadores que tienen trabajos precarios y sueldos precarios? Viviendas en malas condiciones. ¿Cómo construimos esa representación social? Por eso cuando yo hablo del contrato social, estoy hablando no entre los mismos, estoy hablando entre aquellos que han quedado fuera de esta conversación. ¿Cómo conversamos con ellos? ¿Cómo instalamos, ¿no es cierto?, una conversación donde nos miramos como país, no por vía de delegación de otros, sino que cómo generamos esos espacios de conversación directa para poner cuáles son sus demandas, cuáles son los compromisos que están dispuestos a asumir en ese contexto y cuál es el marco donde nos vamos a relacionar. En un país tremendamente desigual, tremendamente clasista, tremendamente racista. ¿Cómo superamos esos sesgos? Gonzalo, ¿cómo superamos esto? Porque efectivamente, lo decíamos al comienzo de este programa, hay una... hoy día el movimiento no tiene representatividad, no tiene cúpula. Es la gente lo que han salido a la calle en diferentes ciudades, no tan solo en Santiago, ni tan solo en las grandes capitales. Temuco ayer lo vivió también, lo decía el mismo intendente. Familias salieron a la plaza a mostrar su descontento. Lo que ocurre después es una situación que hay que separarla también y que la vamos a analizar porque algunas personas en WhatsApp me están preguntando eso. Pero ¿cómo encontramos eso? ¿Cómo organizamos a este movimiento nacional?
Sí, yo justamente lo que pienso en parte de lo que ha estado pasando esta semana, pero que también tiene que ver con el año 2011, los estudiantes universitarios, los secundarios en otro momento, son momentos de, como creo yo, de reencuentro de la tradición ciudadana de Chile. Yo conversaba ayer, me tocó la casualidad que el día de ayer me encontré con un amigo de Canadá, que estaba justo por este fin de semana acá en la ciudad y él me comentaba que una cosa que él reconoce, le toca viajar por muchos países de América Latina, que él reconoce una diferencia entre Chile y otros países latinoamericanos es que acá la gente no permite cualquier cosa. Aquí la gente se levanta con mucho mayor fuerza y tiene una historia de participación democrática más fuerte, los movimientos obreros, tempranamente, mucho más tempranamente que en otros países de América Latina. Yo creo que un poco eso pasa acá. Más que una anomalía, es un reencuentro con una tradición de participación, solo que es cierto que no tiene en este momento un liderazgo claro, solo que es cierto que también se produce en un contexto de desconexión entre estas sensibilidades ciudadanas y los partidos políticos existentes, incluso aquellos más nuevos como el Frente Amplio. Requiere alguna forma de aunamiento de las distintas visiones que hay en esto. Hay ciertos discursos que yo creo que tienen el potencial de darle cauce a esto, como por ejemplo, recuperar la noción de la Asamblea Constituyente. Aquí hay un rayado cancha general, que es el que está hace mucho tiempo generando problemas en este país, que se ha mantenido básicamente porque los sectores en poder quieren mantener un orden que beneficia al sector empresarial, que necesita certezas no solo jurídicas, sino que también económicas y de otro tipo. Y tenemos una constitución que es nuestro rayado cancha como país, que viene de la época de la dictadura, que se hizo en contextos no democráticos, sobre la cual no hubo ninguna posibilidad de oposición ni de discusión ciudadana, y que sin embargo nos regula todas estas cosas que ocurren hoy. Yo creo que ese tipo, por ejemplo, de elementos generan consenso, generan y este tipo de situaciones en las que algo como un alza de pasaje, claramente uno puede ver que hay conexión con este rayado cancha más amplio, pero efectivamente probablemente lo que vamos a ver es ciertas formas de aglutinamiento de los sectores sociales que ya no van a girar en torno a grandes partidos políticos como era antes, sino que a pequeños movimientos más locales. Y probablemente lo que vamos a ver acá son una articulación más desde lo local hacia lo nacional. Aquí también hay organizaciones sociales que también hace tiempo vienen poniendo temas como no más AFP, el tema de los territorios, el agua, educación, etcétera. Y probablemente esos van a ser factores que van a permitir articular más, solo que la articulación con el actor político va a ser una incógnita, digamos, en este momento. A esta hora en edición especial de Visión Nocturna, programa político de Ufrovisión. Estamos a través de la radio 89.3 Ufro Radio y a través de nuestras señales en el canal de la Universidad de la Frontera. Con Gonzalo Bustamante, académico de la Universidad de la Frontera, y además con Jorge Romero, dirigente de la Federación Regionalista Verde Social. Hay temas que nos están planteando a través del WhatsApp. Largas filas, me dicen, para abastecerse combustible en el sector de Pedro de Valdivia. Me preguntan a qué hora se va a saber si hay clases. Y además me dicen... A ver, INACAP Santo Tomás Autónoma ya enviaron comunicados suspensorios. Y es así que el hospital atiende luego de 24 horas. Hace 2 días atrás llegó una mujer a maternidad con síntomas de parto. La mandaron de vuelta a casa 2 días en reiteradas ocasiones y al tercer día la atendieron. De urgencia por riesgo vital para ella y su bebé, así de inteligentes. Así muere mucha gente esperando horas por una atención y otras por una atención que nunca llega. Una lástima. La gente se está expresando a través de nuestro WhatsApp, el más 569-7141-5007. Lo hemos compartido, ha salido en alguna de las intervenciones de ustedes. La Constitución debe ser revisada, debe ser cambiada, debe ser legitimada por esta nueva generación. Sí, yo creo que esto ya hace mucho tiempo debió haberse resuelto. Es más aún, el primer punto de consenso que tuvieron los opositores a la dictadura, por allá por los años 70, fue de que había que
construir una nueva constitución. ¿Ya? Si mi memoria no me engaña, creo que se llamaba el grupo Los 22 o Los 24, ¿ya? Que reunió a 24 personeros de distintas posiciones políticas y que trabajaron justamente sobre un tema constitucional. Pero independiente de eso, planteado el tema de la vuelta a la democracia, uno de los temas centrales que estaba allí señalado era de que con esta constitución no se podía garantizar democracia. Me voy a referir al profesor Atria. Esta es la constitución tramposa, esta es la constitución que hace que uno crea que está participando en política, pero que finalmente no entrega las herramientas para la resolución política, ¿ya? Entonces se va generando una deslegitimización de este instrumento tan valioso en una convivencia social que es la política, ¿ya? Y por eso que la política cayó en un descrédito, porque la gente promete, para ser electo, promete lo que se le ocurra, ¿no es cierto? Y luego no tiene ni una capacidad de poder realizar eso. Yo creo que efectivamente esta crisis, la salida que tiene, es una asamblea constituyente, es una nueva constitución. Y esa nueva constitución, hoy día el Parlamento no tiene legitimidad para transformarse en una instancia constituyente. Lo que se debe hacer hoy día es llamar a constituir esta asamblea constituyente. ¿Quién debe hacerlo eso, Jorge? Eso lo debe hacer el Ejecutivo y lo puede hacer en un acuerdo con el Parlamento. Hoy día el Parlamento se va a reunir y entiendo que una de las medidas que ellos se van a plantear es la rebaja de su sueldo en un 50%, que ya estaba bueno, porque es impresentable. Tenemos los parlamentarios más caros del mundo, ¿ya? Y con unos niveles de corrupción que son dignos de análisis, ¿ya? Entonces van a ver eso hoy día, y a lo mejor hoy día es el momento para que justamente ellos, otro acuerdo que pueden construir es decirle al Ejecutivo: nosotros estamos disponibles para que usted llame, constituyamos una asamblea constituyente en donde los millones de jubilados tengan una representación, en donde los millones de jóvenes tengan una representación, en donde los millones de pueblos originarios tengan una representación, es decir, tengamos la diversidad de Chile, que es nuestra riqueza. Si nuestra riqueza es la diversidad, y tengamos esa diversidad representada, y nos instalemos a conversar cuál es el rayado de cancha donde queremos jugar todos, donde nos queremos relacionar entre todos. Muy bien, vamos a ir a las calles de Temuco porque el periodista Carlos Hernández ya está preparado para entregar lo que ocurre a esta hora de la tarde en la capital de la Araucanía. Carlos, adelante, te escuchamos. A ver si el audio lo podemos recuperar, pero estamos viendo ya a Carlos Hernández. Ya vamos a volver con ese contacto. Estamos en edición especial de Visión Nocturna con nuestro centro de noticias de Ufrovisión y Ufro Radio Conjunto. Hasta ahora el 89.3, usted nos puede seguir, y también a través de la señal streaming Ufro Radio .cl, ahí vamos a encontrarnos. Estábamos precisamente en este análisis, Jorge, Gonzalo, de analizar. Cualquiera podría decir que, claro, cualquiera de estas medidas que se puedan asumir son de largo aliento, no son mañana, no son pasado. ¿Qué es más rápido? ¿Entrar en una línea de ese tipo o lo que dicen los parlamentarios? Denos 30 días y nosotros vamos a asumir las indicaciones que nos den para mejorar el tema social? Yo creo que aquí hay una medida inmediata que el Ejecutivo debe tomar. El Ejecutivo debe retirar a los militares de la calle. Eso lo tiene que hacer ahora ya. Los militares no tienen nada que hacer. Aquí no hay guerra. Ya. No hay guerra. Los militares tienen que volver a sus cuarteles, ¿ya? Carabineros tiene que cumplir la función que la Constitución y las leyes le han establecido, que es perseguir el delito, ¿ya? Tiene que generarse el cauce de la manifestación y además acompañado propio de una democracia, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, tenemos que ir a los temas más urgentes e importantes, y dentro de eso, un tema urgente e importante es ver cómo conformamos una asamblea constituyente para construir esta nueva carta donde vamos a jugar todos. Muy de acuerdo con lo que usted dice, Jorge. Los militares a los cuarteles. Pero ¿quién asegura, Gonzalo, que esta situación que se vive, porque hay una situación de descontrol, y eso es verídico? A mi juicio, las primeras 8 o 9 horas, los únicos que estuvieron reaccionando a esto fueron los bomberos. Y eso porque habían incendios, no porque los bomberos quisieran salir a la calle. Miren, yo quisiera referirme a un pequeño punto en relación a eso, que tiene que ver con que uno de los tantos problemas que yo creo que existen en estos temas es que los fenómenos sociales tienen tiempos que son muy distintos a los tiempos políticos. En este sentido, uno de los problemas que hay en nuestro país es que el actor político piensa, reflexiona, calcula y toma decisiones a corto plazo.
cuando las necesidades que tiene el país hay que pensarlas a largo plazo. Entonces, si bien yo entiendo la necesidad de toma de decisiones urgentes, rápidas, concretas, y estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Jorge, y ahí desde una perspectiva de derechos humanos claramente es retomar un cauce normal, sacar estos estados de excepción, sacar la situación de toque de queda, que en el fondo es llamar a que ocurran violaciones de derechos humanos, es restringir los derechos de las personas. Pero también creo que las soluciones que requiere Chile van más allá de los plazos electorales, van más allá de la próxima elección de presidentes, de senadores, diputados, de alcaldes, de gobernadores. Y se necesita un pensamiento a largo plazo que en este país uno ve bastante ausente desde hace harto tiempo. Nuestro país tiene necesidades a largo plazo enormes, temas de la seguridad del agua, de la seguridad alimentaria, etcétera, los riesgos que tenemos ante la crisis climática, y nuestro actor político está pensando a muy corto plazo, está pensando más en las próximas elecciones, y ahí estamos quedando sumamente cortos en enfrentar los problemas. Muy bien, vamos a volver a ver si ahora podemos tener el contacto con el periodista Carlos Hernández, que está en las calles de Temuco, quiere entregarnos su informe. Carlos, le estamos viendo y escuchando. Adelante, por favor. Estamos en Avenida Alemania, Miguel Ángel, buenas tardes, donde en estos momentos es todo muy distinto a lo que se vivió ayer. Este fue uno de los epicentros de las movilizaciones. Creo que es importante hacer el análisis cronológico de lo que se vivió el día de ayer, que comenzó a eso de las 4:30 de la tarde con una especie de cabildo abierto en la Plaza de Aníbal Pinto, donde 200 personas discutieron diversas temáticas relacionadas con esta demanda, que finalizó después con un cacerolazo en calle Montt con Caupolicán, donde se estaba desarrollando de manera pacífica cuando actuó personal policial para disolver la manifestación. Luego esto continuó a eso de las 20 horas con más cacerolazos en distintos puntos de la Araucanía. Estamos hablando con manifestaciones en Pucón, en la provincia de Malleco, también en la capital de la Araucanía. Hubo un momento tenso de conflicto en Montt con Blanco, esto cerca de las inmediaciones del hospital regional. Y no sé si les parece bien que escuchemos a Federico Aguirre, el director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que habló acerca de esta situación que fue bastante tensa y que obligó a pedir a la comunidad que no se acerquen hasta el hospital regional. Escuchemos a Federico Aguirre. De Temuco y en todo el territorio nacional como Instituto Nacional de Derechos Humanos. La situación más crítica en la ciudad de Temuco es en los sectores del hospital. El lanzamiento de gases lacrimógenos, a nuestro entender, no se condice con los protocolos ni con estándares de derechos humanos. Están ingresando los gases al interior del hospital regional y se lo hemos expresado al oficial de enlace que tiene el instituto la preocupación de esa situación. Sí, estamos desplegando una observación en la ciudad de Temuco y en todo el territorio nacional como Instituto Nacional de Derechos Humanos. La situación más crítica en la ciudad de Temuco es en los sectores del hospital. El lanzamiento de gases lacrimógenos, a nuestro entender, no se condice con los protocolos ni con estándares de derechos humanos. Están ingresando los gases al interior del hospital regional. Y se lo hemos expresado al oficial de enlace que tiene el instituto la preocupación de esa situación. La manifestación en varios puntos de la región fue totalmente pacífica. De hecho, nosotros pudimos conversar con muchos manifestantes que daban a conocer su descontento y explicaban el porqué de estas movilizaciones. Escuchemos justamente a las personas que se estaban manifestando en la Plaza de Armas de la capital de la Araucanía respecto a su parecer de estas movilizaciones que se desarrollan en prácticamente todo el territorio nacional. Mire, yo tengo rabia. Mire, yo tengo rabia. Porque se luchó por la democracia y este gobierno corrupto la está destruyendo. Por eso estamos en la calle pidiendo dignidad para el pueblo.
para nuestra gente, para mi hijo, para mis nietas. Me parece muy bien que nos unamos todos, expresando nuestro descontento, que todos estamos mal, con el sueldo mínimo, sobre los pasajes, sobre todo. Quiero decirle a él, preguntarle personalmente a él, si con 301.000 pesos él vive, y todos los corruptos que tienen en su poder, si con 301.000 pesos él vive, porque todo el pueblo chileno vive con 300.000 pesos. Y nos han robado todo, el agua, la salud, la educación. Exigimos justicia por nuestros hijos. El balance de la jornada de ayer finalizó con 40 personas detenidas, 16 civiles lesionados en distintos centros asistenciales de la Araucanía. De esos 16, uno fue herido por perdigones. La madre de este joven señala que ellos iban pasando por el lugar cuando fueron agredidos, además de 8 personales policiales que también fueron o sufrieron algún tipo de lesiones. Justamente fue Carabineros quien salió a respaldar la labor del personal el día de ayer ante las críticas, principalmente de los manifestantes y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el actuar de los gases lacrimógenos en las cercanías del Hospital Hernán Enríquez Aravena. Fue el general Carlos González, jefe de la 9ª Zona Policial, quien defendió el actuar del personal policial. Escuchemos al jefe de la 9ª Zona Policial. ¿Cuándo he dicho lo contrario, línea H? Los invito a revisar. ¿Cuándo he dicho lo contrario, línea H? Los invito a revisar las imágenes de seguridad de la avenida Alemania, donde los delincuentes atacan a los carabineros, donde los delincuentes atacan la propiedad pública, la propiedad privada, donde atacan a cualquier persona. Hoy día estamos en presencia de delincuentes que atacan a los chilenos y eso no lo vamos a permitir los carabineros. Miguel Ángel, este día ha sido más tranquilo. Hasta el momento no se han generado ningún tipo de problemas en la Araucanía, salvo que la mayoría de los supermercados se encuentran cerrados en estos instantes, a lo que se suma algunas congestiones en bencineras de la capital de la Araucanía. Ese es el inconveniente que se ha encontrado durante este día. Hay llamados a más manifestaciones, cacerolazos hoy, posterior a las 17:30 horas, también a las 19 horas en Padre Las Casas va a haber un cacerolazo. Mañana hay un llamado paro nacional del que ya se hicieron parte la ANEF, la Asociación de Empleados Fiscales, quienes anunciaron algunas movilizaciones durante la mañana, asambleas a las 9 de la mañana y al mediodía habrá cacerolazos fuera de sus oficinas. A esto también se suman algunas manifestaciones que van a realizar estudiantes secundarios durante el día de mañana. Todo esto en medio de una jornada de manifestaciones por parte de la comunidad en distintos puntos del territorio nacional. Miguel Ángel. Que por WhatsApp me informan que el trébol de Recabarren está atendiendo con cantidades de gente, son 10 a 20, se ha generado una gran fila fuera de este local y está atendiendo solo en forma parcializada. También me preguntan por qué la Seremi de Educación informa que las clases para el día 21 de octubre se suspenden para todo el país en educación básica, media y superior. Todo esto es debido a las protestas y supuestas cancelaciones de pruebas CINCE y manifestaciones dentro de los establecimientos educacionales. El día lunes avisará si se seguirá la suspensión para el martes. Vamos a ver qué dice nuestro centro de noticias y ya ha hablado el Seremi de Educación a fin de poder conocer qué pasa para la Araucanía respecto de estos llamados. Estamos con nuestro panel, con Gonzalo Bustamante y Jorge Romero acá en esta edición especial de Visión Nocturna. Agradecer a los miles y miles de auditores que nos están siguiendo y que nos están siguiendo a través de la televisión, a través de la radio y que nos están escribiendo, nos están dando algunos tips para preguntar. Quiero un poco ir a lo que estábamos, que dice relación a que cómo cambiamos esto, cómo mejoramos la situación. Jorge decía, hay que
retirar a los militares tienen que volver al cuartel. ¿Qué garantiza que, no existiendo la presencia de carabineros o uniformados en las calles, no se sigan generando estos saqueos, estas quemas y la acción violenta que hemos visto en las últimas horas? O sea, yo creo que sacando a carabineros, militares de las calles, van a seguir robándosele las pensiones a las personas, va a seguir robándosele los impuestos que se van a grupos de poder económico, que financian la política. Así que yo diría nada, asegura que esos actos delictivos no se sigan dando. Pero es una manera de dar vuelta un poco tu pregunta, porque tu pregunta iba más hacia qué hacer con las situaciones de violencia de hoy día, en la calle. Claro, de hoy día. Sí, no, yo creo que en cualquier de los caso... otros actos delictivos que le preocupan al general. Yo también estoy de acuerdo con eso, pero sin embargo creo que me tocó presenciar ayer, pasar por Avenida Alemania, cruzar Caupolicán, y la verdad es que hacía muchos años que no veíamos expresiones violentas de ese tipo. Además, claro, usted mira, el ladrón de cuello corbata hace más daño que eso. Pero los dos son daños, los dos son delitos. Sí, mira, yo en eso igual tengo un pedido como Centro de Derechos Humanos, porque muchas veces dentro de la universidad nos mandan correos, nos preguntan por este tipo de situaciones, y claramente como Centro de Derechos Humanos estamos, como todas las organizaciones de derechos humanos, por que la vida de la ciudadanía, la vida social, las cosas se den en un marco de respeto, de reconocimiento recíproco y todo eso. Por lo tanto, obviamente nadie quiere que le quemen un negocio a una persona que vive de eso con su familia. Pero nuestra preocupación en términos de derechos humanos es también la acción del Estado, y cómo el Estado tiene lamentablemente un historial en este país de vulneración de derechos humanos hacia las personas, que hace que nos preocupemos principalmente por eso. Ahora, yo creo que cualquier cosa que se pueda hacer debe ser compleja y múltiple. No hay una única medida que permita enfrentar la situación actual. Yo probablemente lo peor que puede hacer el actor político en este momento, o el gobierno, es insistir en que esto se resuelve vía criminalización, que se resuelve solo vía toque de queda, porque es un problema político. Es un problema que surgió de algo muy puntual económico, que derivó en una crisis social, un momento de levantamiento social que ha derivado en un momento de más crisis política, y debe resolverse políticamente. Ahora, debe resolverse políticamente no con las lógicas o las prácticas que hemos tenido hasta el momento, sino que hay que hacer un cambio de switch. Claro. Y ojalá fuera una oportunidad para que cambiara un poco los mecanismos de relación entre la vida política y la ciudadanía. Mira, y entre otras cosas, a mí me ha llamado la atención las medidas que están tomando las distintas autoridades aquí en la región. Aquí nada justifica que se suspendan las clases. Nada, no hay ninguna explicación. Entiendo que ayer sacaron 2 o 4, supongamos que hayan sacado 6 semáforos, que se pueden restituir perfectamente bien. ¿Ya? Y no hay ninguna otra razón para que las universidades estén suspendiendo las clases, para que los niños no vayan a las escuelas. No entiendo. Le prometo seguir conversando el tema, pero me está llamando Giselle Soto, que está precisamente con las autoridades. Veo a Pía Bercesio, la Seremi de Gobierno. Giselle, le escuchamos. Adelante, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Saludo también a todo el panel que compone Visión Nocturna aquí en un programa especial, ¿cierto? En estos días de manifestación estamos con la Seremi de Gobierno, quien nos va a actualizar en parte la información que se ha generado durante estos últimos días, este fin de semana. Buenas tardes, Seremi. Cuéntenos un poco cuál es la última información que se genera. Muy buenas tardes Miguel Ángel, y a los panelistas que están ahora en los estudios. Bueno, ahora siendo pasaditas las 3 de la tarde, queremos hacer junto a mi colega Seremi de Educación, Juan Luis Salinas, un reporte y en realidad aclaraciones también para que la población, específicamente en la comuna de Temuco, que es la que sufrió más daño, estemos con un llamado a la calma. Y también quiero aprovechar las pantallas de Ufrovisión para hacer un llamado a no seguir replicando noticias falsas que lo único que hacen es desinformar y crear más caos en la población, que por supuesto que no lo necesitamos ni como región ni como país. Seremi, cuéntenos un poco respecto a abastecimiento en cuanto a los combustibles y en cuanto a los supermercados también, que se encuentran la mayoría cerrados. Así es, mire, según el reporte que nos envía nuestro Seremi de Economía, Francisco López, siendo las 2:30 más o menos, la situación que tenemos en la comuna de Temuco es la siguiente. Los supermercados mayoristas 10 están todos cerrados, al igual que Unimark y Jumbo. Los supermercados líder que se encuentran abiertos
abiertos el día de hoy son los del Barrio Inglés, Barros Arana y Prieto Norte, y ambos Líder Express de Rudecindo Ortega y de Manuel Recabarren están cerrados. Los supermercados El Trébol están abiertos, excepto el de Vicuña Maquena, Bulnes y Aldunate. El supermercado Duck Market del Mall Easton está solo abierto hasta las 4 de la tarde y los supermercados Santa Isabel están cerrados. Algo que le preocupa mucho a la gente de la región es acerca de los suministros de combustibles. Les queremos decir y volver a hacer un llamado a la calma porque producto de la alta demanda hay algunos servicentros que se están quedando sin algunos tipos de combustible solamente producto de esta alta demanda y que por supuesto debido a razones de seguridad los camiones no viajaron anoche y estarían llegando ya a esta hora porque salieron temprano en la mañana desde distintas regiones, así es que hacer el llamado a la calma. Vamos a tener suministro normal de los combustibles en los servicentros de toda la región de la Araucanía. Por ejemplo, había un líder también que mantuvo sus puertas abiertas durante esta mañana, pero que por la misma cantidad de gente que llegó tuvo que cerrarlas. ¿Cuál es el llamado de las personas respecto al abastecimiento de mercadería, por ejemplo? Es que respecto al abastecimiento de la mercadería volvemos a hacer un llamado a la calma, no queremos crear ni generar un ambiente de psicosis colectiva, no estamos en una situación de emergencia, sino que debido a lo que ocurrió el día de ayer en todo el país, los supermercados decidieron tomar estas medidas como forma de precaución y seguridad. Hasta la hora tenemos hoy día una jornada totalmente normal en la comuna de Temuco y también en nuestra región de la Araucanía, sin incidentes. Se están realizando todas las coordinaciones a través de Carabineros, la PDI, Intendencia, nuestro intendente con el alcalde en la mañana muy temprano estuvieron haciendo un recorrido para también hacer evaluación de daños y volvemos a reiterar el llamado es a la calma, a mantener responsabilidad y a no seguir generando psicosis colectiva, pero seamos responsables. Respecto a eso mismo, los desmanes que se produjeron durante la jornada de ayer, ¿qué pasa con los semáforos que se encuentran apagados en gran parte de la ciudad de Temuco? ¿Y eso ya cuándo se podría resolver? Bueno, hoy día luego del comité de emergencias que sostuvimos en la ONEMI, donde también estuvo convocado el alcalde de Temuco, Miguel Becker, él con su equipo tuvo una reunión en Seguridad Ciudadana Municipal para evaluar todos estos daños, ver también las reparaciones y que por supuesto que nuestra comuna de Temuco, la capital regional, vuelva a la normalidad lo antes posible. Así también manifestar que hoy desde las 6 de la mañana los equipos municipales se mantuvieron trabajando, haciendo el retiro de todos los escombros y limpiando la ciudad para que mañana, el día lunes, tengamos un lunes totalmente normal. Volver a reiterar lo que dijo nuestro Seremi de Educación, las clases están para la educación básica y media totalmente normales el día de mañana. Seremi, lo último, preguntarle si vienen nuevas manifestaciones o al menos han llamado a seguir manifestándose. ¿Cuál es el llamado también que se realiza respecto a eso? Bueno, el llamado a las manifestaciones, hacerlas en total, obviamente con calma, con responsabilidad. Nunca hemos dicho ni tampoco frenado algún tipo de manifestación porque por algo estamos en democracia. Lo que sí queremos es que se haga de forma legítima y nunca vamos a tolerar los hechos de delincuencia tan extremos que vivimos en las últimas horas. Quiero agradecer las palabras de la Seremi de Gobierno, también aprovechar de hablar con el Seremi de Educación, Juan Luis Salinas, para que nos comente un poco. Ha habido distintas informaciones que han aparecido a través de redes sociales, por ejemplo, que se han extendido. ¿Cuál es la real información que usted entrega entonces para los apoderados que están preocupados? Sí, efectivamente hemos tenido mucha información falsa que está circulando a través de las redes sociales, lo cual nos preocupa porque está provocando un alto nivel de desinformación en la comunidad. Por las mismas razones que hoy día queremos aclarar que las clases para educación básica y educación media el día de mañana son normales, absolutamente normales. Nos han informado solamente las universidades, Universidad Católica de Temuco, la UFRO, Universidad Autónoma, Universidad Mayor, Santo Tomás e INACAP, que mañana suspenden sus actividades académicas. En cuanto a los jardines infantiles, todos los jardines infantiles se mantendrán en sus actividades normales también mañana lunes. Estamos hablando de qué tipo de establecimiento, qué pasa con los establecimientos particulares de la región. Todos los establecimientos, tanto públicos como particulares, mañana tendrán sus clases normales, absolutamente normales. ¿Qué pasa con el tema de la llegada también? Porque me imagino que se pueden producir distintas situaciones respecto a las manifestaciones y la llegada de los niños a sus establecimientos. Hay un llamado también a quienes son sostenedores o los quienes dirigen estos colegios a tener un poco más de, no sé,
un poco más de flexibilidad en la llegada de los niños? Sí, efectivamente, estamos pidiendo a los sostenedores que mantengan ese nivel de flexibilidad y al mismo tiempo tener la precaución de mantener a los estudiantes y también a los docentes en condiciones seguras en los establecimientos educacionales. De la misma manera, estamos pidiendo a los padres y apoderados que nos colaboren en ello, de tal forma que los estudiantes vayan precisamente a los establecimientos educacionales a realizar las actividades académicas que están programadas para mañana lunes. Fuentes oficiales de información, entonces usted va a ser el encargado de entregar cualquier modificación en cuanto a la implementación. Efectivamente, toda la información oficial va a salir desde esta seremía. Yo voy a ser el encargado de entregar esa información a la comunidad. La información es dinámica, por lo tanto estaremos informando a medida que vayan transcurriendo las horas y por supuesto también los días. Entonces ahí, muchas gracias, Seremi. No sé si surge alguna pregunta desde el estudio. Giselle, solo que acaba de escribirnos un auditor, dice, hola, que no se suspenden las clases, quieren más desorden, y qué pasa con los niños que deben tomar locomoción cuando estos delincuentes se tomen las calles. Ayer fui a Labranza y tuve que quedarme allá porque estaban tomadas las calles y los micros no podían pasar. En definitiva, hay un sector de la sociedad que llama por el tema de... ¿Qué pasa con los niños que se tienen que movilizar en locomoción colectiva? Por ejemplo, que surgen distintas situaciones, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es la seguridad que se les entrega? De acuerdo a la información que nos ha entregado el Seremi de Transporte, la locomoción colectiva está funcionando y estará el día de mañana funcionando con normalidad. Por lo tanto, los medios de transporte públicos van a estar disponibles para los estudiantes y también para sus apoderados. De la misma forma, el transporte de furgones para los niños hacia los diferentes establecimientos educacionales va a funcionar con normalidad. Bueno, esa es parte de la información actualizada hasta el momento. Por supuesto, la autoridad indica que más adelante también se va a realizar otro punto de prensa para esclarecer las últimas informaciones ya a lo que será la jornada de mañana. No sé si tienen alguna otra pregunta desde el estudio para el Seremi. No, estamos bien. Muchas gracias, Giselle. Seguimos atentos a su trabajo ahí en el sector oficial. Nosotros volvemos acá y en el WhatsApp nos dicen largas filas para abastecerse combustible en el sector de Pedro Valdivia. Pasan y pasan carros de emergencia por Pedro Valdivia camino a Cholchol. Hay división en la mirada respecto, lo podemos ver en este WhatsApp que nos escribe un auditor y que nos dice que no está de acuerdo con que no se suspendan las clases. A ver, mire, yo le voy a ejemplificar con una situación que a mí me tocó vivir. Hace unos 4 o 5 años atrás, irrumpieron en las noticias nacionales los famosos portonazos, ¿ya? Aquí en la región nunca había ocurrido un portonazo y a las autoridades de gobierno de la época se les ocurrió hacer una campaña anti-portonazo, ¿ya? Es decir, se tomó una medida, se aplicó un remedio donde no había enfermedad, ¿me entiende? O sea, se puso la pomada donde no estaba picando. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que al día siguiente un medio de comunicación muy importante en la región inició su noticiario con la siguiente eslogan: el temido portonazo ha llegado a la Araucanía. Y lo que habían llegado eran unos volantes preventivos del portonazo, ¿ya? También nos pasó en una oportunidad respecto de la guerra del Golfo Pérsico, esto lo converso entre la gente mayor, que hicimos una restricción ¿cómo se llama?, de vehículos por el problema del combustible, ¿ya? Acá en la región, o sea, nos pusimos a tono, ¿ya?, con esta cosa de que había que tener restricción vehicular. Entonces, las autoridades de esto deben ser muy prudentes. Yo lo que creo que ayer lo que ocurrió fue una manifestación de protesta mayoritaria, potente, fuerte, para los que estuvimos ahí, muy, muy significativa, donde efectivamente hubo algunas acciones, ¿no es cierto?, que caen dentro de lo que es el desorden público y sobre el cual tiene que actuar Carabineros. Es decir, cuando el general anuncia su acción contra los delincuentes, él tiene que medir un poco las palabras, porque ese es el mandato que él tiene. Él siempre tiene que actuar frente al delito. Y uno de los problemas que tenemos por los cuales la gente está protestando es porque no han actuado frente a todo, con la misma entusiasmo frente a todos los delincuentes. ¿Ya? Han tenido un sesgo para actuar. Con unos han sido más carabineros que con otros. ¿Ya? Han actuado con más prontitud, con mayor rigor, etcétera, etcétera. La situación que hay en la región, ayer, por ejemplo, hubo marchas en Petrusquén,
hubo marchas en Lonquimay, hubo marchas en Curacautín, la gente se salió a manifestar. No están en las noticias, no son en las noticias. Aquí botaron unos semáforos ahí en calle Caupolicán, efectivamente hubo unos saqueos, y la pregunta que uno se tiene que hacer, bueno, ¿y dónde estaban las fuerzas del orden? Ojo, una fuerza del orden bien pagada, una fuerza del orden bien equipada, no estamos hablando de un sector precario de la institucionalidad. Que a lo mejor lo que pudiesen decir los bomberos, pudiesen decir, ¿sabe que nosotros no alcanzamos a llegar? Porque más somos voluntarios, claro, ¿no? somos voluntarios y tenemos que financiar nuestro equipamiento. Pero la ausencia de Carabineros y su actuar frente a esto ha sido desde las primeras horas, desde Santiago, sí, claro, ya criticada desde el medio de prensa porque lo han visto, no sé si alejados o hay alguna instrucción para no actuar directamente. Quiero ser muy justo con una auditora que escribió respecto de que se quedó en Labranza porque no había locomoción. Me escribe otra, dice, ojo ahí Miguel Ángel, desmiento la información. Yo vivo en Labranza y el tránsito era lento, pero era un cacerolazo pacífico y dejaban pasar. Carabineros era el que desviaba el tránsito. Los autos entraban y salían. Ahí las cosas claras en un mismo instante. Bueno, Gonzalo, hay que prepararse para algo más. Y cuando digo prepararse para algo más, no estoy pensando en lo que la gente en la gráfica ve, desorden y todo eso. En el contexto de cómo encontramos miradas hoy día de que signifiquen poner estos temas en la mesa con los actores que son necesarios. Porque vemos que estaría, a juicio de ustedes y a juicio de muchos, ya de poco validada la actuación de los actuales políticos. Sí, yo creo que tomando lo positivo de estas jornadas en esta semana, se hace necesaria un cambio en la forma de actuar, la forma de relacionarse el actor político de las diversas coaliciones con la ciudadanía. No está muy claro cómo va a continuar todo lo que ha ido ocurriendo con la ciudadanía, pero claramente aquí se destapó algo que muestra una sensibilidad de frustración, de rabia, de molestia, con una serie de medidas, algunas más recientes, otras de mucho más larga data. Y eso. Lo peor que podría pasar es que, por un lado, que se resuelva vía solo represión, solo criminalización, por lo tanto atendiendo de manera judicial un problema que es político, y yo creo que lo peor que también podría ocurrir es que se continúe con más de lo mismo, con más acción política como hemos tenido hasta ahora. Más de lo mismo, ya no se quiere, la gente está en la calle, la gente se ha manifestado, hay un descontento general, pero quien, ya lo decíamos, es la misma clase política que tendría que llamar a la sociedad que hoy día está indignada. ¿Cómo hacemos esto, Jorge? Es difícil, es difícil, porque bueno, ya coincidimos delante, ¿no es cierto?, de que esta expresión clase política, en la definición que Marx hace al respecto, efectivamente se ha comportado como tal, es decir, ha sido un grupo humano que ha actuado para sus propios intereses, en función de sus intereses. A lo mejor hoy día tiene la oportunidad de demostrar de que no es parte de esta clase política y que frente a esto, ¿no es cierto?, están dispuestos a ceder este poder que ellos han ido concentrando de manera tan mañosa, ¿no es cierto?, y ponerlo al servicio de una buena causa, que es restituir la convivencia en este país, pero no una convivencia que se restituya a la fuerza, sino que una convivencia que se restituye sobre la soberanía, sobre la dignidad, sobre el respeto de las personas. Por eso que la medida esta de sacar a los militares de la calle y que vuelvan a los cuarteles es urgente, porque es una manera de volver a poner a los actores que tienen que conversar sobre la mesa, y quienes hayan transitado de la forma de la convivencia a la disrupción del delito deberán ser tratados en las instancias que corresponden, pero esto tiene que reencontrar un cauce en lo democrático, y en eso las autoridades políticas tienen que asumir su rol. El presidente fue elegido para solucionar los problemas de este país y para liderar este país. El presidente no se puede ir a comer pizzas con su nieto cuando el país está ardiendo, ni le puede entregar la responsabilidad a un general de ejército, porque este país no eligió a un general de ejército cuando hubiese un conflicto. Y aquí no hay una amenaza externa, no existe una amenaza externa, o sea, nada justifica que estén los militares en la calle. No hay ninguna explicación para eso. ¿Solo justificaría el fracaso político en este tema? Es la evidencia del fracaso. Es la evidencia del fracaso y en la falta de pudor. En la falta de pudor de un sector de la política que pretende que siempre los problemas se los resuelvan los militares, y que después en la historia los que terminan pagando las boletas
Son los militares. Sí. Bueno, oye, me dicen, dato útil, supermercados a cuenta, Trébol, Cugat, en sector Feria Pinto abiertos, sin resguardo policial. ¿Será bueno o malo eso? Ni idea, dice. ¿Qué dicen los expertos que tiene a su lado? Vaya a comprar al barrio. Aproveche a comprarle a su vecino del barrio. Vuelva a comprar al barrio. Claro, vuelva a la feria del barrio. Y vaya tranquilo, si aquí no pasa nada. Yo pasé por la Feria Pinto en la mañana y la gente está comprando sus cosas, está haciendo su vida. Es decir, aquí hay una mixtura, ¿no es cierto?, donde la gente, donde quienes nos sentimos desconformes queremos expresar nuestra desconformidad, pero nadie está por alterar la vida y qué sé yo, y que la gente no pueda dormir y que no pueda ir a trabajar. Nadie está pensando en eso. Así que nadie está pensando en eso. Esa situación, esa mirada catastrofista, ya es un poco sensacionalista, y yo creo que en eso hay algunas autoridades que actúan con bastante irresponsabilidad. O sea, logran tener protagonismo con eso, pero de una manera bastante irresponsable. El que un grupo de personas salgan a la calle, toquen la cacerola, bajen a la calzada y marchen por ella gritando sus consignas, eso no ha derrumbado a ni un país. A ni un país, ¿ya? Entonces no estamos frente a una situación crítica, escandalosa, limítrofe. Aquí las autoridades tienen que poner los paños fríos, ¿ya? Y tienen que hacerse cargo de la situación que aquí ocurre y tienen que garantizar, esto es muy importante, que aquellos que nos queramos expresar democrática y pacíficamente también seamos protegidos por la autoridad para nuestra expresión y no seamos atacados por la autoridad cuando estamos ejerciendo un derecho. A propósito de... Gonzalo, sí, quería complementar eso. O sea, yo estoy sumamente de acuerdo con lo que dice Jorge, pero también hay una arista en todo esto que no hemos conversado y que no ha salido mucho en los medios de comunicación, que tiene que ver con que dentro de poco se nos viene una APEC, se nos viene un COP25. Sí, claro. Quería ir a eso, la imagen país. Claro, y de alguna manera el gobierno está siendo visto desde afuera también en cómo está manejando esto, después de que además hace 10 días atrás había dicho de que, bueno, Chile es un oasis de estabilidad y todo, y 10 días después se produce todo un levantamiento que digamos... ¿Qué garantía damos, en definitiva? Que, claro, un poco qué imagen de sistema político democrático está teniendo Chile para regular expresiones ciudadanas de descontento, de movilización, y eso, y la capacidad además de Chile de eventualmente liderar a nivel internacional en estas tareas. Entonces yo creo que dentro de toda la presión interna que tiene el gobierno también se le hay que agregar esta arista de la presión externa, de cómo se está mirando a Chile en su capacidad para, en lo puntual, realmente ser anfitrión de estos espacios internacionales importantes y de su capacidad de realmente liderar políticamente alguna iniciativa internacional. Ya nos decía Carlos Hernández, periodista de Centro Noticias de Ufromedios, que había para esta tarde ya convocatorias tanto en Padre Las Casas como en otros sectores. Nos llega también una convocatoria que dice relación a esta tarde en el sector macro, la zona macro de Santa Rosa, San Antonio y todos sus alrededores. Ellos también están llamando a una manifestación hoy día: no más AFP, basta de robos y pensiones de hambre, por una salud y calidad, no más contaminación y saqueo del agua, no más represión y corrupción. Vecino, no es solo el alza del metro, es manifestación ciudadana ante el abuso generalizado. Antifil con portales, macrosector Santa Rosa, 20-30 horas, mañana, hoy domingo 20. Tenemos, a ver, hay dos cosas y voy a ver nuestra directora Elizabeth, que vamos, con la opinión del alcalde. Vamos a ir con el alcalde para conocer cuál es la opinión de la autoridad comunal respecto de la realidad que vive Temuco. Miguel Ángel. De la jornada, 150 millones en destrozos. Primero, lamentar todas las situaciones que se han visto. Nos dañaron semáforos, señalética, los baños de las plazas, los paraderos que hemos construido con esfuerzo y con cariño para nuestra comunidad. La verdad es que esta gente que está actuando no son de Temuco, definitivamente no son de Temuco. No quieren Temuco, porque si no, no harían todo este daño y no causarían todos estos problemas que están causando. Así que la verdad es que muy compleja la situación que se está viviendo a nivel nacional y también en Temuco. Agradecer a Carabineros la forma de actuar, que ha sido totalmente dentro de la legalidad y como corresponde. Y ustedes han visto lo que está ocurriendo a nivel de la capital de Chile, Santiago, y en otras ciudades de Chile, que en forma incomprensible se está dañando la propiedad pública y privada por un grupo
de delincuentes desalmados que no quieren ninguna de sus ciudades. Y aquí, los que están actuando acá, seguramente no son de Temuco, no la quieren y por eso es que hacen este tipo de actos. ¿Cuál sería el monto preliminar de los daños? Bueno, nosotros estamos haciendo una evaluación preliminar, hemos determinado en alrededor de 150 millones de pesos, donde creemos que es aproximadamente la cifra que vamos a tener que invertir como ciudad para mejorar y restablecer el orden. De todas maneras, a partir de las 6 de la mañana nuestros equipos están en la calle y esperamos, tipo 15 o 16 horas, tener la ciudad normalizada. Hay algunos semáforos que fueron dañados en forma tremenda, incluso las unidades de control de cada uno de ellos, que nos vamos a demorar un poco más. Esperamos comprensión de parte de la comunidad, esperamos que no ocurran accidentes tampoco, pero aquí estamos, dando la cara. Los delincuentes se la tapan para actuar y atacar a mansalva a la gente, especialmente de noche. Así es que, de verdad, esperamos que Temuco siga en calma y poder tener condiciones normales a partir de mañana con las clases y todas nuestras actividades. ¿Hay nuevos llamados a movilizaciones para el día de hoy, también para mañana? Bueno, lamentar los llamados. Puede ser que haya situaciones que haya que mejorar y eso habrá que planteárselo al gobierno, a nuestros parlamentarios para mejorar ese tipo de situaciones. Pero no se va a mejorar las situaciones o los requerimientos de la comunidad destrozando las ciudades. No se van a mejorar las situaciones destrozando más de 40 estaciones del metro en Santiago, en que mañana, para que esas 7 millones de personas se puedan movilizar, seguramente van a tener muchísimos problemas. Está hablando hasta ahora el presidente de la República, Sebastián Piñera. Pasamos a escuchar precisamente qué es lo que dice el jefe de Estado respecto a la situación nacional. Que se sienten con el derecho de actuar al margen de la ley y que están dispuestos a destruirlo todo, dañen lo que juntos hemos construido. Ese llamado es a todos mis compatriotas. Pido también que en el día de mañana, que vamos a tener una jornada en que tendremos que enfrentar muchos desafíos, nos ayudemos los unos a los otros. Por ejemplo, en el transporte público. El metro va a funcionar, pero con muchas limitaciones. Estamos fortaleciendo la red de buses, pero todos los ciudadanos pueden ayudar, llevando, facilitando el traslado de los otros ciudadanos. Por todo eso le agradezco, señor presidente de la Corte Suprema, señor presidente de la Cámara de Diputados, señor presidente del Senado, por su presencia y por su espíritu republicano y de colaboración. Muchas gracias. Muy bien, ahí estaban las palabras del presidente de la República. Va a hablar el presidente del Senado, Jaime Quintana. Yo no sé si es posible podamos conseguir ese audio también. Habla social, Jaime Quintana. Desde el punto de vista de la protesta social en democracia. Y frente a una situación de esta magnitud, no cabe otro camino que colaborar. Colaborar en este caso con el gobierno, más allá de las diferencias que podemos tener en aspectos coyunturales, incluso en la forma como se han abordado los primeros momentos de esta crisis. Creo que el restarse hubiese sido profundizar en la crisis. Y creo que ese no es el rol de las principales instituciones del país. Le hemos planteado al presidente, en nombre de la bancada, particularmente de oposición del Senado, que estamos dispuestos a colaborar en un acuerdo nacional de gobernabilidad para reducir las inequidades que tenemos en Chile. Aquí hay una crisis que no detona solo a partir de la tarifa del metro. Es un aspecto importante, hay un proyecto que el gobierno ha presentado, que lo vamos a despachar a la brevedad, pero aquí hay un conjunto de hechos que se fueron acumulando en el tiempo. Y por lo tanto el mundo político todo, transversalmente, debe asumir la responsabilidad respecto de cómo hemos llegado a esta situación. Aquí no se trata solo del transporte público. Los países modernos, las sociedades modernas que observamos, el transporte público es un derecho social. Las pensiones son un derecho social. Educación, salud son derechos sociales. ¿Hay espacio en mercado? Por supuesto que debe haber espacio para el mercado, para el emprendimiento, para la actividad privada. Pero hay que establecer un conjunto de derechos elementales, básicos. Y creo que de un tiempo a esta parte, el mundo político en general no supo observar cómo las tarifas eléctricas, el agua, los servicios básicos, las pensiones, la imposibilidad de hacer retiros, la imposibilidad también de algunos sectores políticos y la renuencia a avanzar en un cambio profundo en este tipo de transformaciones, particularmente la AFP, no ha tenido y no ha llevado a la situación en la que hoy día estamos. Quiero decir que el Senado rechaza categóricamente y condena categóricamente todos los hechos de violencia que han tenido lugar en estos días. No obstante, aquí hay una situación más profunda que da cuenta de las causas que han provocado esta crisis.
Y es tarea de quienes estamos acá, del gobierno particularmente, que tiene tareas insoslayables e insustituibles en materia de orden público, encabezar la solución. Pero estamos dispuestos a colaborar desde un punto de vista legislativo, desde un punto de vista de diálogo, pero también hay un aspecto que trabajar, que es la participación. La gente quiere participar. No basta solo un acuerdo entre actores políticos. Yo creo que tenemos que recoger el espíritu que en algún momento se tuvo con un proceso de nueva constitución, por ejemplo, que se dejó a mitad de camino, responsabilidad también transversal de la política, no digo solo del actual gobierno, con cabildo, con expectativas que se generaron en la población y por lo tanto junto con reiterar la autocrítica profunda que hoy día la clase política debe hacer, particularmente por ir llevando adelante un modelo carente de sensibilidad social. Y por lo tanto ese modelo económico hoy día que tenemos que revisarlo. Y esa es la invitación que le hemos hecho al presidente. Y esperamos conformar dicha comisión durante las próximas semanas. Muchas gracias. Hablaba el presidente del Senado, Jaime Quintana, y le corresponde el turno al presidente de la Cámara de Diputados. Agradecerle al presidente de la República la invitación que nos ha hecho a tener una conversación franca. Y una conversación que parte con el reconocimiento de que es necesario escuchar a la ciudadanía, porque lo que está ocurriendo en nuestro país es demasiado triste, es demasiado grave, es demasiado doloroso y por lo tanto nos debe preocupar como la primerísima necesidad de recuperar el orden y la buena convivencia social. Me sumo a lo que ya se ha dicho respecto de la condena a los actos violentos. La violencia solamente trae más violencia y no sabemos en qué podemos terminar si no buscamos los acuerdos para poder, por un lado, evitar que haya más violencia y segundo, poder recuperar la paz y la buena convivencia social. Lo segundo es que debemos reconocer que esto no es solamente un reclamo al alza de tarifa de un medio de locomoción. Yo creo que es la queja acumulada de lo que las chilenas y los chilenos sienten respecto de cómo funciona nuestro país desde hace bastante tiempo, de cómo se concentra la riqueza, de cómo grandes consorcios tienen grandes utilidades cuando a la mayoría de la gente le cuesta parar la olla y llegar a fin de mes. Y en este escenario no podemos ser sordos ni ciegos y tenemos que hacer un punto de coyuntura que nos permita efectivamente tomar esta situación nacional de una manera distinta, partiendo por la propia autocrítica, la propia mea culpa en términos de qué hago yo, qué hacemos nosotros, me refiero institucionalmente, para podernos poner a tono de lo que la ciudadanía hoy día nos reclama. Lo segundo es que llegó el momento del diálogo y de la búsqueda de acuerdos por el interés nacional. No caben ni las pequeñas revanchas ni los pequeños intereses políticos. Lo que cabe es la búsqueda de una sintonía entre los distintos poderes del Estado y la comunidad civil para que entre todos podamos salir no solamente de esta crisis, sino que del desafío que nos impone el cambio climático, la globalización, la automatización del trabajo, la robotización, que son brutales para las, y no digo futuras generaciones, para los poquitos años más y en consecuencia nos deben preocupar, pero a la mayor velocidad posible. De tal manera que no hay tiempo para las pequeñas cosas. El tiempo que hoy día nos obliga es a recuperar la tranquilidad y la paz social y segundo, enfrentar los grandes temas con priorización. Le hemos planteado al presidente de la República que podamos tener este tipo de conversaciones abiertas, francas, sin una agenda previa y rígida, sino que más bien conversar sobre la coyuntura y sobre lo que los distintos poderes del Estado están recibiendo de la comunidad y cómo hacer que hayan respuestas que sean más que estructuradas, sino que sean estructurales. Creo que este acuerdo nacional que debemos buscar por la buena y sana convivencia social es la primera urgencia y de ese punto de vista puedo decirlo, presidentes, que teníamos nosotros convocada una sesión de la Cámara de Diputados para ahora en la tarde para tratar la situación de excepcionalidad y tratar también esta explosión social. Pero eso, ¿qué sentido práctico tenía la comunidad y cómo lo iban a enfrentar finalmente si no era con soluciones prácticas? Y llegamos a un acuerdo ahora hace un par de horas con el gobierno y acaba de entrar el proyecto a la Cámara, le dimos un trámite absolutamente excepcional y la sesión está siendo convocada para resolver el proyecto de ley para terminar con esa alza del transporte.
Este ejercicio lo podemos seguir haciendo cuando hayan temas que sean de urgencia y de necesidad de tratar. El fast track, cuando la comunidad lo pide y cuando el país lo necesita, es posible entre los tres poderes del Estado. Y eso es lo que quiero relevar hoy en esta conversación muy franca que hemos tenido entre los tres presidentes, el presidente de la República, presidente del Senado, presidente de la Corte Suprema y el presidente de la Cámara de Diputados. Hoy día la institucionalidad está por encima de cualquier otro tipo de diferencia y nuestra República lo exige. Iván Flores, presidente de la Cámara de Diputados, que está junto al presidente de la República, el presidente del Senado y de la Corte Suprema de Justicia. Era como si estuvieran escuchando el programa estos caballeros. Nosotros les estamos trazando la línea. Nos faltó agregar, sí, algunas cosas para que lo hubiesen incorporado ellos. Por ejemplo, debe en estos momentos el gobierno, en una señal de corregir las inequidades, debe retirar su modificación tributaria que va a dejar exentos de tributos a los más ricos de este país. O sea, cuando hoy día él habla de que hay una crisis económica, que hay que resolver un montón de problemas, por otro lado, ¿no es cierto?, está pidiendo dejar exentos de tributos a quienes concentran la mayor cantidad de capital, y estamos hablando de que el Estado va a dejar de percibir 900.000 millones de pesos por solo ese acto. Otra medida que debe aplicarse también en materia de corrección de inequidades. El gobierno debe presentar un proyecto de rentas regionales. Las regiones necesitan recursos. No podemos seguir siendo el pariente pobre. A propósito de todo esto, la destrucción del metro. Fíjate que con 40 kilómetros de metro en Santiago solucionamos el problema del tren desde Santiago a Puerto Montt. ¿Ya? Y hay que agregar que estos daños en Santiago los vamos a pagar nosotros. Los vamos a pagar nosotros. ¿Se fija? Entonces yo creo que la agenda esta puede ser un poquito más completa, puede ser un poquito más ambiciosa, porque no basta solo con tomar algunas pequeñas medidas. Esta es una crisis grande, y a las crisis grandes se les responde también con medidas grandes. Aquí el Estado tiene que generar un punto de inflexión y tiene que ponerse en un rumbo distinto. Y ese rumbo distinto es la corrección tributaria, es decir, el que gana más, paga más. Tiene que además producirse un tema de descentralización. Los recursos del Estado tienen que llegar a los sectores más apartados. Tenemos que terminar con la política de zonas de sacrificio. Es decir, hay un conjunto de demandas, ¿no es cierto?, que deben ser puestas sobre la mesa y que, en mi opinión, el senador Quintana las ha recogido bien de lo que hemos dicho nosotros aquí. Este es el momento de la nueva Constitución, y esa nueva Constitución, ante autoridades deslegitimadas, es la Asamblea Constituyente. Muy bien. Gonzalo, ¿lo deja más tranquilo esta reunión extraordinaria, este acuerdo, estos anuncios? A ver, yo creo que, si es por mirarlo por el lado positivo, esto es mejor que hubiera continuado con la negación del conflicto. Es mejor que nada. Que criminalización, insistir por esa vía y negar de que hubiera un problema más de fondo. Y que el problema no se agota en el alza de los pasajes del metro. Entonces, por ese lado es positivo, por el lado también de intentar darle un cauce institucional, solo que eso también conlleva la posibilidad de que queden fuera de esas discusiones muchos de los planteamientos, porque mal que mal el actor político va a leer la demanda ciudadana a su manera. Probablemente va a dejar cosas fuera, probablemente va a incorporar cosas que no están dentro de lo discutido, y la posibilidad ahí de que entonces se restrinja lo que parece ser la sensibilidad ciudadana y que quede fuera del debate, igual es alta esa posibilidad. Entonces, en el fondo, yo lo que creo es que necesitándose una relación más directa entre ciudadanía y actor político, a la ciudadanía en el fondo requiere control ciudadano sobre la acción de los diputados, de los senadores, del Ejecutivo. Así que en la medida de que las organizaciones sociales le den un cauce de mantener sus planteamientos, sus demandas, clarificar las posturas, las reivindicaciones, debiera eso al menos ayudar a que el actor político acoja lo que realmente está haciendo la sensibilidad ciudadana y no lo que el actor político quiere traducir como lo que está en problema aquí. Muy bien, yo quiero, estamos ya en los últimos minutos para finalizar este programa, agradecer al público que nos ha acompañado en esta transmisión especial. Hay dos WhatsApp que me da la impresión que reflejan un poco el pensamiento de quienes hoy día vivimos en este país. Dice: estimado, primera vez que escucho estos comentarios tan acertados. Soy mamá de 3 hijos, amo mi país y mi región. El alcalde indica de delincuentes, de semáforos y los ladrones con corbata. Cómo destrozan nuestras vidas, destrozan a nuestros ancianos. Hablan de creerte con derecho y ellos quien lucha por nosotros. Este país tiene 3 familias que se enriquecen. Los felicito por los comentarios acertados. Y está también otra auditora que
está bien, dice, que se manifiesten y toquen sus cacerolas, pero los destrozos, ¿quién los paga? Y si van a llamar a protestar, tienen que velar porque eso no pase. Solo saben echarle la culpa a los carabineros. Bueno, esas son las miradas que hay de esta situación que vive el país. Ha hablado el presidente de la República, ha hablado en compañía de los poderes del Estado y que de hecho hay una medida urgente como es revertir esta alza del metro, que fue lo que rebasó el vaso finalmente en esta movilización nacional, pero como ya lo hemos indicado latamente en este programa, hay una serie de temas sociales que hoy día preocupan y que están pendientes. Agradecer a Gonzalo Bustamante, académico de nuestra universidad, de estar esta tarde con nosotros. Gracias por estos minutos. Sabemos que todavía no hemos almorzado, así que hay que darnos el tiempo también. No, muchísimas gracias por la invitación y también el mensaje. Como Centro de Derechos Humanos estamos disponibles para colaborar en cualquier momento en este y otros temas. A Jorge Romero, como siempre, la disposición para estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por invitarme, pero mi último llamado, saquen a los militares de la calle, que los militares vuelvan a los cuarteles. Llegó diciendo eso y se va diciendo lo mismo. Eso. Y agradecer a todo el Centro de Noticias, a prensa de UFRO Radio, a prensa de UFRO Visión, que han estado en la calle, han estado con los despachos y naturalmente, ¿qué me dice Renato? Y no lo olvidemos los negocios, chicos. Cerrar agradeciendo a la gente de UFRO Medios en total, el gran apoyo que hemos tenido en este programa especial. Y claro, buena idea, hoy es la oportunidad también de colaborar con los negocios chicos, con el comerciante Su Esquina, con el negocio de Doña Juanita. A escala humana. Hasta cualquier momento. Buenas tardes. Buenas.